profesión de la salud, especialmente en el programa de accidentes hospitalarios. ¿Qué opinas sobre eso? Pues yo desde opinaría que siempre ha habido una persona a nivel de secretarios de salud, el doctor Frank, el doctor Jesús Comate, de salud pública, tan solo empezando porque el director, el presidente de la Sociedad de Salud Pública, el doctor Cuitláhuac, ya está poniendo el punto clave en donde nos está abriendo la puerta a nosotros como trabajadores de la salud para exponer los problemas que tenemos, y el punto principal es lesiones con instrumentos punzocortantes. Y no nada más por el tipo de lesión en donde yo me pongo un curita y se acabó, sino cuál es la consecuencia de esta lesión. ¿Cómo tengo yo que manejar un instrumento punzocortante para evitar una infección subsecuente? De entrada ya estamos teniendo el primer contacto para que entonces nosotros podamos llegar a la persona o a las personas que tienen contacto con la Organización Mundial de la Salud. Y ese punto de contacto es en este momento el doctor Cuitláhuac. Sí, creo que la Sociedad Mexicana de Salud Pública, y bien lo decía Carlos, está teniendo hoy la posibilidad a través de eventos como este, la Sociedad de las Ideas, en donde todo el personal de salud puede tener no solamente la voz y poder hacer hincapié en que tenemos que trabajar en estas políticas públicas que no solamente tienen que estar en el país, sino van también coordinadas a nivel internacional y que, bueno, se está trabajando claramente. Patricia de la Rosa nos preguntaba que si se ha investigado cuándo es el momento en el que el personal tiene más probabilidades de fusionarse. En el momento en que una persona se puede exponer, y decía un maestro hace mucho, cuando estábamos yo en la fase de la preparación, en la escuela todavía, y nos decía, el riesgo de que te puedas picar es en el momento en que tus procedimientos los vuelves rutinarios. Estamos tan acostumbrados a tomar muestras, a picar a un paciente, a hacer cualquier tipo de procedimiento, que en el momento en que nosotros perdemos ese contacto con el riesgo al que nos estamos exponiendo, en ese momento puede ser. Muchas veces se asocia, y por ejemplo, es común que en los hospitales nos digan en qué momento o en qué meses o en qué tiempo o en qué turno. La realidad es que la idea que teníamos antes, por ejemplo, de que el mayor número de accidentes se asociaba en los periodos en donde cambiábamos de residentes o se cambia el personal de enfermería, que entra nuevo personal, ya creo que es un punto que no es tan certero. La realidad es que el accidente lo podemos tener en cualquier momento. En el momento en que dejemos de pensar que estamos haciendo un procedimiento que requiere toda nuestra atención porque es un procedimiento de riesgo para nosotros, en ese momento estamos expuestos. Entonces no hay tiempo, no hay hora, no hay procedimiento específico, sino el momento en que se nos olvida que estamos expuestos. Sin embargo, yo quisiera abordar otros aspectos que impactan el riesgo que un trabajador de salud puede tener, que es el tipo de actividad predominantemente que realiza. Por ejemplo, un gran número de procedimientos que implica el manejo de material punzocortante son responsabilidad de la enfermera, seguido del personal médico, de las áreas, por ejemplo, quirúrgicas o de urgencias. No podemos descartar tampoco los médicos que están en formación, que ya ha sido citado, y que, bueno, tiene que ver con su actividad profesional, pero también tiene que ver con el conocimiento de los procedimientos de seguridad que lo exponen a un mayor riesgo. Entonces, esta parte tiene relación con lo que hace algún momento se comentaba, la necesidad no solamente de trabajar las políticas, sino también trabajar una mejor formación, y para la gente que ya está en el medio, pues entonces la educación continua, porque la tecnología que implique el manejo de material punzocortante pues va a conllevar riesgo en el trabajo, y es un riesgo inevitable con el que vamos a estar en contacto frecuentemente. Ahora bien, yo creo que independientemente del tipo de actividad profesional que se realice, ya sea en los procedimientos médicos, quirúrgicos o de enfermería, incluyendo el personal básico, como comentaba hace un momento el licenciado, este personal
se expone al riesgo por la despreocupación del personal que utiliza material punzocortante y no le da un cuidado terminal adecuado. Entonces, tenemos que tomar conciencia, todos los trabajadores de la salud involucrados en el cuidado, que es una corresponsabilidad, es una responsabilidad compartida, la de evitar el riesgo, no solamente para mí, sino también para mis compañeros. Yo creo que un punto importante aquí es, vuelvo a insistir en el registro. Creo que a medida que tengamos mejor registro vamos a tener más información de este tipo de cosas. Me llama mucho la atención el que el personal en formación a veces puede estar laborando 48 horas y eso lo hace mucho más lábil a tener este tipo de accidentes. Pero creo que no lo hemos medido. Creo que no hay nada a nivel nacional que nos permita decir sí, aquí también hay este riesgo. Creo que un punto importante y fundamental es el registro de todo esto a través de un sistema que se esté retroalimentando de forma nacional para tener mejor información. Yo pongo aquí un punto de referencia en resumen de lo que mencionaron las doctoras. Se mencionó que el mayor número de lesiones se presentan en el turno matutino y al momento de reencapuchar la aguja. Y es un punto de referencia. Entonces a mí me interesaría que empezáramos a hacer una revisión, una evaluación y empezar a tener los datos para ver si estos datos son los reales o si también tenemos que tener en cuenta el tiempo de trabajo en relación a que tengan guardias AVE modificadas o guardias cada 48 horas o, por ejemplo, que tengan residentes que no han tenido una preparación previa o estudiantes de medicina que no hayan a veces conocido lo que es una aguja, pero empezar a tener datos que nos vayan a dar toda la información y todos estos puntos que nos van a servir para darle las bases al presidente de la sociedad o a quien trate de coordinar también todo este tipo de programas y se pueda presentar ante la Secretaría de Salud y ante la legislación para poder establecer los puntos clave que nos van a permitir iniciar el registro y la normatización de este tipo de eventos. Bede de Perú nos pregunta, ¿qué hacer para lograr el cambio de actitud del grupo de profesionales médicos que cumplen con las normas de bioseguridad, pese a que la institución le brinda condiciones para asegurar un trabajo seguro? Nuestra compañera en su intervención comentaba que hay muchas condiciones en el contexto laboral que implican una desventaja para el trabajador de la salud, como lo es el turno en que labora, los servicios en los que se desempeña, la sobrecarga de trabajo, el índice personal de salud, pacientes, un sinfín de variables o de factores que tendrían que considerarse. Por ejemplo, en nuestros estudios, las enfermeras del turno matutino son las que tienen más lesión, pero le siguen las del turno nocturno. Obvio, el personal necesita descansar y mientras unos descansan, ellas trabajan y esto les expone a un mayor riesgo. Los servicios, ya veíamos la naturaleza de los servicios de urgencia, quirófano, terapias intensivas, en donde estamos manejando procedimientos a veces en un tiempo veloz, en donde hay que dar una respuesta que constituye la vida o la muerte para el paciente y que esto también es un factor de riesgo para las lesiones del trabajador. Quiero agregar algo al comentario que hacíamos hace rato. En el instituto hicimos una revisión desde 2006 a la fecha de todos los accidentes de trabajo que hemos tenido. Y uno de los principales turnos que siempre sale es el turno matutino. Pero después de un análisis que hemos realizado en conjunto con las áreas de administración, que son las que llevan todos los riesgos de trabajo de los empleados del instituto, detectamos que si bien es cierto el que más nos reportan es el turno matutino, pero el que menos reporta y donde más tenemos su registro es en el turno nocturno y en el turno vespertino. ¿Esto qué nos traduce? Y por eso les decía, no hay un momento real, porque si bien es cierto tenemos que trabajar primero con los registros. Hemos trabajado, todas las instituciones han trabajado, porque tampoco podemos decir que no lo hemos hecho. Lo hemos hecho cada quien con esfuerzos individuales. Tenemos que unir esos esfuerzos. Segundo, tenemos sus registros, sí, identificar
mejorar esta tendencia que tenemos. Y entonces a lo mejor vamos a caer en cuenta de que la realidad es que no hay momento tal, al menos esa es la experiencia en el instituto, no hay un momento. La realidad es que el personal es invariable el turno. Cada vez que hemos capacitado, platicado con todas las supervisoras de enfermería, con personal de laboratorios, ¿qué es lo que hemos logrado? Incrementar los registros. Y eso es uno de los puntos fundamentales. Y ya nada más para concluir esta parte de la pregunta que nos hacían, creo que la actitud la tenemos que cambiar, empezando cada uno de nosotros, como decía la maestra hace rato, identificando que hay corresponsabilidad. En estas pláticas hemos insistido en la importancia que tiene que cada uno de nosotros podemos afectar sin querer la salud de un compañero. Y eso creo que es una parte en la que tenemos que trabajar mucho desde el punto de vista motivacional, desde el punto de vista laboral y sobre todo de generar conciencia en los riesgos, empezando por tener conciencia del riesgo de uno mismo. De Perú, ¿qué tipos de actividades efectivas se han implementado para alcanzar la adhesión del trabajador a las normas nacionales? Bueno, desde luego el tema de las normas, aquí se ha mencionado en varias ocasiones. Araceli Palafox comenzó precisamente haciendo una presentación sobre uno de los instrumentos normativos que tiene el personal de salud de México para poder, digamos, seguir protocolos o procedimientos de protección en el manejo de punzocortantes. Generalmente a este tipo de mecanismos normativos suele ir acompañado distintos procesos de capacitación, en el sentido de que el personal de salud precisamente logre, en este caso, manipular mucho mejor los punzocortantes. Las normas oficiales mexicanas son pues esta suerte de paraguas técnico normativo del cual se desprenden, entre otras cosas, procesos de capacitación. Desde luego también tendríamos que hablar de que la Secretaría de Salud de México, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el propio Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado, el ISSSTE, tienen distintos procedimientos para implementar mecanismos de capacitación. Hace un rato la doctora Wendy, la epidemióloga del Instituto Nacional de Pediatría, hacía mención de los procesos de certificación en los que hoy por hoy están inmiscuidos las distintas instalaciones hospitalarias, institutos nacionales de tercer nivel como los que representan las colegas, pero también hospitales de primero o segundo nivel están inmiscuidos en este proceso. Entonces, si bien hay un punto normativo clave que ha mencionado Araceli, habría que decir que hay otros procesos que se están generando en el ánimo de ir mejorando la prestación del servicio. Por supuesto, el camino es hacia la calidad, hacia una mejora de la prestación de los servicios de salud, y lo que hemos pretendido en esta sesión, y es en buena medida el porqué del interés de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, es que esos esfuerzos nos parece que pueden acrecentarse, generarse una mayor discusión de algunas de las intervenciones que se están realizando, potenciar con la voz de otros expertos, de otras miradas, de la mirada y de la voz que no siempre está presente, pues, que es la del personal operativo. La Sociedad Mexicana de Salud Pública tiene ese interés en que los colegas que están en la aplicación de los servicios de salud participen, opinen y que generemos canales para esto, ¿no? En suma, la parte normativa es un tema, hace un rato hablaba yo de retos, es un reto a ir, digamos, generando un proceso que nos fortalezca más. Una norma oficial siempre le da más certeza al personal de salud, le da la posibilidad de moverse en un territorio más seguro. Una norma nos permite también precisar cuestiones. Una norma no nos resuelve una política, no nos resuelve un tema financiero, pero sí nos ayuda mucho en las precisiones técnicas. Entonces, lo que ha propuesto Araceli es seguramente poder reflexionar más sobre las normas vigentes al respecto y, en su caso, tratar de impulsar algunas que vayan protegiendo los vacíos que hay, si este fuera el caso, ¿no?
Alan Casillas pregunta, ¿existe formación adecuada para la prevención de accidentes por técnicos importantes en estudiantes del área de salud que inician en el campo clínico? Soy profesora de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco por las tardes y yo podría decir que la formación de los profesionales de la salud en materia de prevención de lesiones punzocortantes posiblemente sea un tema que no se abunde lo suficiente como para habilitar al egresado para que se pueda insertar con la competencia apropiada para reducir el riesgo. Sin embargo, la mayoría de los programas lo incluyen, los de médico cirujano, enfermería, cirujano dentista, incluyendo nutrición, entre otros profesionales cercanos a mi contexto, que me consta que están incluidos dentro de los planes de estudios y dentro de los programas de estudio. Sin embargo, creo que la forma en que tenemos que ver esta iniciativa de tener una participación desde diferentes ámbitos es que las universidades también tomen un trabajo más proactivo del estudiante, en donde vean no solamente la formación para el servicio, sino la formación para servir a su propia salud. Porque las instituciones educativas hoy en día están hablando de modelos educativos que forman para la vida, están hablando de programas flexibles, están hablando de programas centrados en el estudiante, pero si un egresado sale de las aulas y no sabe la manera apropiada de prevenir los riesgos, pues quiere decir que aún no estamos haciendo la labor completa y que tenemos desafíos por atender. Creo que esto que ahorita nos comenta la compañera sería como un punto interesante a discutir en la reunión anual de salud pública, incorporar a las facultades de medicina, de enfermería, para poder ver qué tanto en la currícula de los médicos y enfermeras este tema se está abordando de forma adecuada. Creo que sería una gran oportunidad y un trabajo también de hacer. También me invitaron hace poco a dar una plática de cómo se usan los instrumentos punzocortantes. Entonces empezar a difundir esta información, empezar a dar pláticas desde cómo es una inyección intramuscular, intradérmica, subcutánea, cómo se pone una inyección intravenosa, cuál es la diferencia entre una cosa y otra, cuáles son las diferentes. Eso es, a veces se lo enseñan o no, pues, en dermatología para ver las diferentes capas de la piel, pero no es lo mismo. Se tiene que hacer sobre la marcha y sobre el paciente y empezando a conocer, y esto definitivamente el dar información o difundir información de qué forma se tienen que aplicar los medicamentos, bueno, ya empezamos a hacerlo y es un buen soporte el haberlo hecho no nada más con salud pública, sino también en otros ámbitos que también tienen importancia. La cantidad de gente que se necesita capacitar es muchísima más de las que pueden ir al Congreso de Salud Pública. Bueno, nos vamos aproximando a la fase final de esta sesión de la Sociedad de las Ideas. Vamos a dar oportunidad a una última pregunta que David tiene. Afortunadamente llegaron bastantes participaciones de los colegas que están conectados. Entiendo que hay algunas decenas de personas que están conectadas. Avisarles, insistirles que tendremos más de estas sesiones. Ojalá que los que han estado pendientes también pudieran hacernos llegar comentarios para tratar de ir mejorando esta sesión y también que nos propongan temas, ¿no? Vamos a, como decía yo, a hacer el espacio para una última pregunta, una respuesta a la pregunta, y haríamos una ronda de comentarios finales para llegar al cierre de la sesión. David, por favor. Para Bemis, a través de la Sociedad Mexicana de la Salud, se podrá impulsar una ley de seguridad para el trabajador de la salud. ¿Cómo incrementar los estándares de calidad que se manejan en nuestro país?
¿Por qué no se han implementado ya dispositivos médicos con mecanismos de seguridad en las instituciones hospitalarias? ¿Y cuáles serían los precios y valores de calidad? Yo creo que ya lo comentamos. La realidad es que primero tenemos que medirlo, porque no podemos pretender hacer un cálculo sin una base, un sustento, algo que nos hable de cuánto y cuánto es el riesgo al que nos estamos enfrentando. Y ese es el reto y ese es el parteaguas que estamos teniendo en esta reunión. Creo que el reto tiene que ser, vamos a medir todos el riesgo que tenemos por punzocortantes, porque en base a ese riesgo podremos definir y podremos impactar en las medidas y en los niveles de la política del país que sean necesarios, pero con datos objetivos, datos sustentables, con un análisis completo de lo que está pasando en nuestro país con estos riesgos. Entonces el primer paso es eso, tener primero ese paso y ya después podremos avanzar hacia el resto de los pasos, sin dejar de lado que tenemos muchísima información. El hecho de que no lo tengamos no significa que podamos hacer avances, pero estos costos, como decía en un inicio, cuando estos nuevos aditamentos implican un costo y un costo que se va a ver reflejado por la cantidad de trabajadores de la salud que tenemos. Entonces tenemos que buscar la forma primero de medirlo, después analizarlo y entonces con base en ello poder llegar a conclusiones más concretas que puedan impactar a nivel nacional. Bueno, voy a realizar la última pregunta, que son las alumnas de cardio. Cuando ya ocurrió el accidente por función, ¿qué tan recomendable es una profilaxis de tratamiento? Hasta comprobar que hemos cuidado. ¿Qué sucede con el trabajador que estuvo expuesto a un accidente con su corriente y sus laboratorios salen positivos? Bueno, generalmente desde el momento en que se tiene una lesión por instrumento punzocortante no inmediatamente, sí se tiene que hacer un seguimiento adecuado, hacer una detección, por ejemplo, si las lesiones o las infecciones más frecuentes, nos encontramos más frecuentemente son hepatitis B, C y VIH, primero ver cuál es el antecedente del paciente, revisar el expediente clínico del paciente, ver qué es lo que tuvo y entonces ver cuáles son los riesgos que podemos tener. Hay estudios de laboratorio para detección de VIH, hepatitis C y hepatitis B que son muy confiables, pero no son 100% efectivos, nada es 100% efectivo, menos el laboratorio, pero sí hay que dar el seguimiento cada 6 meses para ver si una persona después de una lesión por instrumento punzocortante pudo ser positiva para cualquiera de este tipo de lesiones. Y de esta forma también, regresando un poquito a la pregunta anterior, ¿qué es más costoso? El que yo aprenda a manejar un instrumento punzocortante, el que yo gaste en un dispositivo que sea retráctil y ya no tenga el contacto con esa aguja, con esa jeringa, o el costo que tengo que hacer de este seguimiento cada 6 meses, en donde tengo que hacerme una evaluación serológica, determinación de anticuerpos, o generalmente son determinación de anticuerpos, y a veces, si no lo detecto y yo digo, de acuerdo a la clínica, tengo sintomatología sugerente de, entonces hacer ya pruebas de biología molecular que son más costosas, y en caso de que sean positivas, ir al tratamiento. Entonces ya con esto nos va incrementando el costo de una lesión por instrumento punzocortante, de no haber tenido una educación, una capacitación adecuada. ¿Qué es lo que sucede si sí son positivos? Generalmente en este tipo de lesiones, vuelvo a hepatitis B, hepatitis C y VIH, no se da un tratamiento hasta que no se tiene una concentración efectiva que yo pueda considerar que sea una concentración viral que me pueda ocasionar una infección que tenga que ser tratada. Definitivamente el sistema inmune es algo que nos puede mantener controlada esta infección, y nosotros tenemos que tener un sistema inmune adecuado, con una buena alimentación, lavarse las manos, tener las vacunaciones adecuadas, que aparte son inmunoestimulantes. Entonces todo esto me va a permitir tener un control, incluso si la persona ya está infectada. No de entrada ya es positivo inmediatamente dar interferones o factores activados de colonias o tratamientos que son carísimos, como por ejemplo un interferón pegilado con ribavirina en caso de hepatitis C, o tratamientos con inhibidores de nucleótidos o nucleósidos que son también muy caros y tratamientos a muy largo plazo. Entonces ya estamos viendo costos y ya estamos viendo por qué se requiere utilizar dispositivos que sean confiables, que me den protección, y por qué tener una capacitación adecuada. Entonces ese es el costo y eso es lo que tengo que hacer. No es prueba positiva, tratamiento inmediato, no.
hay que hacer un seguimiento adecuado hasta que entonces el paciente ya no tenga la capacidad de responder en contra de la infección y si se tenga que dar un suplemento, un soporte a la infección con este tipo de tratamientos. Pues miren ustedes, antes de que las compañeras hagan un comentario final, de cierre, despedida, quisiera, en nombre del presidente de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, doctor Cuitlahua Ruiz Matus, informarles que este tema no se va, digamos, a quedar solo en este espacio de Sociedad de las Ideas, sino que justamente este es el comienzo. Vamos a tener a disposición de todos la grabación de esta sesión, la vamos a colocar en la página, tenemos un canal de YouTube.